Buen día. Hoy el Partido Justicialista Peruano tiene el enorme honor de estar con el excelentísimo doctor Wilder Calderón Castro, ex congresista de la República por Ancash, quien más que se ha sumergido en el Perú profundo porque lo ha tocado, se ha sumergido y lo ha palpado. Buen día, doctor Wilder Calderón Castro. Lo saluda Jaime Senta Martínez. Es un placer saludarte, mi querido Jaime, y ver que las vibraciones juveniles no solamente están en el cuerpo, sino también en los sueños. Y definitivamente, como decía Bernard, piensa en grande y tus hechos crecerán. Me da mucho gusto que estés como líder de un partido y nunca dejes el camino de la democracia, porque la democracia es el camino de la implementación de la libertad, que es el derecho sublime que efectivamente Dios nos ha dado. Doctor Wilder, ¿y cómo se inició usted en la política? ¿Qué es lo que lo impulsó? Yo vengo de la región andina, donde en mi contexto histórico estaba caracterizada fundamentalmente por una economía de carácter feudal. Viví y sentí más que nunca las grandes desigualdades y la gran explotación. A medida que fui progresivamente preparándome en el colegio secundario, en la universidad y luego como emprendedor, siempre fui incubando el deseo no solamente de servir desde la perspectiva profesional, sino de servir a mi país en un puesto de la estructura del Estado. Por eso hemos estado en el Congreso de la República y desde el Congreso de la República en el periodo del año 2006 al 2011, para mi tierra ancashina, le hemos dado el marco jurídico que Ancash necesita para generar su desarrollo y esperamos que el gobierno central y el gobierno regional que va a partir de ahora pueda tomar esas herramientas de carácter jurídico y trabaje por el desarrollo, por el progreso, por la justicia social y trabaje por las grandes mayorías. Así es, doctor Wilder. ¿Y cómo podríamos reducir la pobreza extrema en el Perú y la pobreza? Porque actualmente hay más de 26.776.000 peruanos que se encuentran en pobreza. ¿Cómo podríamos impulsar eso? Lo que necesitamos es un Estado que tenga como política central la reducción de la pobreza. Recuérdese que el presidente Alan García encontró la pobreza en 48% y la redujo en el 20%. Este gobierno en 5 años no la ha reducido ni el 8%. Hay una desaceleración. Entonces, es una cuestión de políticas de Estado para implementar todo un conjunto de acciones para reducir la pobreza. Porque la pobreza no solamente es económica, la pobreza es cultural, la pobreza es infraestructural. Al dar carreteras, caminos, al dar luz, agua, desagüe, al poner colegios, estaremos reduciendo la pobreza. Y lógicamente los programas sociales que deben dar asistencia coyuntural, pero acompañado de programas que le permitan a los ciudadanos que están en extrema pobreza salir de la pobreza, porque de modo contrario se convierten los que están en extrema pobreza. Si se les subsidia permanentemente, lo único que estaremos es alimentando la condena a vivir siempre pobre, y cosa que no tiene que ser así. Doctor Wilder, ¿y por qué se ve tanto apetito desordenado por ingresar al poder de los políticos actuales? Este es un tema que merece una reflexión y debe ser materia de investigación de sociólogos, antropólogos y hasta de psicólogos, porque la gran mayoría de los políticos no solamente les anida el deseo de hacer programas, proyectos para servir, la gran mayoría quiere llegar al poder no para servir, sino para servirse. Por eso hay que luchar contra la corrupción, hay que luchar con todos aquellos apetitos y del aparato del Estado hay que crear los mecanismos de transparencia para que los políticos que entran al gobierno tengan las cosas claras para cuando salgan. Y no solamente a los políticos, sino a su entorno, a sus familiares, a todos ellos, porque lo que tenemos que hacer es trabajar para que haya un Estado que luche contra la corrupción, que trabaje por la transparencia y todos los que asumen al poder político vayan con esa filosofía de servir al pueblo, de servir al Perú, como lo hicieron los grandes peruanos que entregaron su vida a través del proceso histórico, Grau, Bolognesi, Alfonso Ugarte, como Víctor Raúl Haya de la Torre, José Carlos Mariátegui y tantos otros peruanos que fueron pobres, fueron ricos en su cuna
pero al momento de morir fueron pobres porque toda su vida la entregaron al servicio de la patria. ¿Y cómo podemos tener, doctor Wilder, un país firme, fuerte, honrado y honesto? ¿En qué tenemos que invertir? ¿En educación, salud? Lo que creo que hay que invertir en los ejes principales que van a generar desarrollo. Porque si no hay educación, no habrá transformación. Porque como decía Simón Bolívar, la educación nos hace libres. Hay que educar para hacer libres a la población. Entonces hay que invertir en educación. Hay que invertir en ejes de carácter productivo. La agricultura. En este tema, lamentablemente, en los últimos 20 años no se le ha priorizado la atención a la agricultura. A la agricultura hay que apoyarlo no solamente con programas de financiamiento, sino con programas de tecnología, con programas de capacitación. Y hay que hacer obra que le permita hacer represas, hacer canales, que le permita hacer asesoría para mejora de cultivos, para mejora de abonos. Y definitivamente el agro florezca, levante, y todos los pobres que crían ovejas en la usanza de carácter tradicional, con el avance de la ciencia y la tecnología, puedan tener un ganado como la tienen en Holanda, como la tienen en Canadá, y de esa manera aumentarán su rentabilidad. Doctor Wilder, en el Perú hay hambre, pero no porque falten alimentos como en otros países, sino porque sobra inmoralidad, corrupción. ¿Cómo combatir contra eso? El tema del Perú, cuando hablamos nosotros de hambre, y hablamos de que falta, como dicen los muchachos, merco, el problema no solamente es alimenticio, sino el problema es dietético y el problema es falta de oportunidades. Por eso el Perú debe hacer un plan bien serio y bien definido para poder hacer que el Estado pueda estimular la inversión privada, y el Estado debe invertir en obras, pero que a las finales le generen desarrollo y creen empleo, creen trabajo. Y la población debe condenar todo tipo de corrupción y falta de transparencia. Así es, doctor Wilder, tiene razón. Pero yo creo que también la desnutrición juega un rol muy importante. ¿Cómo combatir la desnutrición? Hace décadas vinieron a decirnos que acabarían con la desnutrición y hasta ahora no hay resultado alguno. La desnutrición es un problema educativo. La desnutrición es un problema de programas sociales. El Estado tiene que preocuparse esencialmente por poner en potencialización los programas de orden social que vayan a la educación de la alimentación, porque en vez de los niños de estar dándole agua, debemos estar dándole soya, debemos estar dándole kiwicha, quinoa, en vez de estar comiendo pan que cuesta caro, oiga, coman yuca, coman papa. Bueno, el tema es, repito e incido, educación para crear hábitos y costumbres de alimentación con carácter de potencialización dietética y no solamente comer por comer. Pero este es un tema educativo que el Estado y todas las instituciones y los ciudadanos debemos de preocuparnos. Doctor Wilder, sobre la centralización que existe, el poder se centra solamente en Lima. ¿Cómo hacemos para poder descentralizar? Este es un tema que tenemos que reprocharle también al presidente Ollanta. Así es. Dentro de una política de descentralización, porque el gobierno de Alan García no solamente tuvo una voluntad de descentralización, sino el gobierno de Alan García le entregó atribuciones, le entregó recursos económicos a las regiones. Este gobierno, bajo el esquema del control presupuestario a través del Ministerio de Economía y Finanzas, con el famoso SNIP, definitivamente ha centralizado el manejo de las obras de carácter infraestructural, obras para el desarrollo que hacen todas las regiones. Así que los alcaldes y los gobernadores de todo el país más viven en Lima por tras sus pliegos presupuestarios, abandonando sus regiones. Si hubiera una voluntad política, y espero que el nuevo presidente lo tenga, él ha ofrecido crear un ministerio de la descentralización, pero ese ministerio de la descentralización no converja en una mayor descentralización, sino efectivamente se haga una verdadera descentralización, haciendo que los SNIP, la aprobación de proyectos, la entrega de recursos económicos estén en manos de las regiones y en manos de las alcaldías. Doctor Wilder, yo tengo una filosofía. Si se van a gobernar las cosas públicas, entonces se tiene que precisar gente que no esté enredada con las cosas públicas. Por Dios, ¿tan difícil es hacer eso? Creo que eso hay que cambiarlo desde la ley electoral, sin atentar contra el principio de la libertad, pero eso sí, favoreciendo el principio de moralidad. Hay que cambiar la ley electoral.
para propiciar que todo aquel que ha sido condenado por corrupto, en la ley se le sancione con la ley lo que se llama la muerte civil. Esto es, desterrado, nunca más postule, ni como testigo, ni a la autoridad más pequeña. Así es, doctor Wilder, pero tan difícil es hacer eso. Depende de la voluntad política de las grandes mayorías que están en el Congreso representados. Y eso es importante, que podamos el pueblo en su conjunto, los partidos políticos jóvenes como el tuyo, hagan acciones de presión, de reflexión, de precisión, que lo que se necesita aquí en el Perú es trabajar por una salud ética, por una salud moral. Y para trabajar por una salud ética, por una salud moral, hay que luchar contra la corrupción. Y la lucha contra la corrupción es desde el Congreso, modificando las leyes. Porque se ve actualmente que muchos partidos políticos ven sus intereses partidarios antes que los intereses del país o de la nación. Por eso los partidos jóvenes como el tuyo debe estar centrado mucho más que tu apellido es Senta, debe estar centrado en este tema como un lineamiento de trabajo. Lucha frontal, corrupción cero, eso es lo que tienes que trabajar. Wilder. Corrupción cero, totalmente. Doctor Wilder, ¿y cómo podríamos combatir contra las mafias que existen, que financian los partidos políticos? Esa es una muy buena pregunta, porque si se hubiese encontrado la respuesta a ese tema, yo creo que ya hubiésemos avanzado, porque en este último proceso electoral hemos visto los que están en la etapa de la segunda vuelta, se han atacado para ver quién es menos corrupto. Así es. Porque todos tienen perlas, y eso quiere decir que los grandes mafiosos están infiltrados dentro del propio partido político. Creo que eso se va a terminar cuando por ley también se robustezca a los partidos políticos, cuando el Estado le dé financiamiento a los partidos políticos y que el movimiento y el accionar de los partidos políticos no dependa de las economías privadas, donde ahí se prestan a lavar dinero, donde ahí se da la oportunidad a los mafiosos a entregar los recursos que el partido definitivamente lo necesita. Así es, doctor Wilder. ¿Y cómo podríamos complementar esto ahora? ¿Qué organizaciones podríamos crear? No, el tema es acá, la pelea está en el Congreso. Ahí. Porque si no cambiamos leyes, no va a haber un apoyo a los partidos políticos, no va a haber un financiamiento a los partidos políticos, y desde los partidos políticos no va a haber obligatoriedad para sacudirse de todo lo que significa la conducta mafiosa o la conducta corrupta. Doctor Wilder, pero vemos actualmente que el Congreso hace las leyes para una minoría, no para la mayoría como se debería de hacer. Pero ahí está pues, el rol de los partidos políticos, como el tuyo joven, que debe estar haciendo presión, debe estar haciendo acción para exigirle a los congresistas hagan lo que tienen que hacer, lo que el Perú necesita para tener una salud ética y moral, ¿no? ¿Es bueno, doctor Wilder, tener una mayoría en el Congreso como lo tiene ahora el Partido de Fuerza Popular? Yo creo que tener mayoría, eso es relativo. Acá el tema es de cómo la población en su conjunto va generando conciencia, porque los congresistas, así sean mayoría, por más que quieran, no van a poder sobre el pensamiento de las grandes mayorías. Claro, la mayoría manda. Doctor Wilder, ya que estamos tocando el tema de Fuerza Popular, ¿qué opina sobre el gobierno de Alberto Fujimori? Bueno, el gobierno de Alberto Fujimori, como toda moneda, tiene cara y tiene sello. Tiene bueno y tiene malo. Bueno, lo bueno está pues que propició todo un eje de desarrollo económico, que creo que eso es lo que se le reconoce, haber trabajado en luchar contra el terrorismo. Pero lo de malo está el espíritu de carácter dictatorial, el espíritu mafioso, el estilo montesinista, el cual se le rechaza, ¿no? Y los millones que se robaron al Estado, doctor Wilder. Este es el estilo mafioso, es la corrupción. Dice que en el Estado falta más de 1.700 millones de dólares, del cual solamente 500 millones se han repatriado. Entonces este es un tema que las nuevas generaciones de Fuerza Popular tienen que limpiarse de esa carga pesada que tienen los fujimoristas, ¿no? Así es, doctor Wilder. Doctor Wilder, ¿usted cómo definiría a los siguientes candidatos? Barnechea, en unas cuantas palabras. Pituquito. Verónica Mendoza. Loquita y desfasada. Alan García Pérez. Mucha experiencia, mucha capacidad. Lourdes Flores. Tiene méritos, tuvo varias oportunidades.
¿Y si se lanzaba Luis Castañeda al ocio? Bueno, es un buen hombre, lo de malo es que es mudo y a veces está cojo. Pero Pablo Kuczynski, Un gringo que responde a intereses monopólicos que espero lo demuestre que estemos equivocados. Keiko Fujimori, doctor Wilder. Joven, en el esfuerzo por lavarse la cara. Y gran polémica, doctor Wilder, sobre Julio Guzmán. Lo vendieron. Uf, Bueno, Julio Guzmán es la misma versión de Kuczynski, ¿no? así es. Y si se hubiera lanzado Nadine Heredia, doctor Wilder, Hubiese sido la continuación del humanismo, hubiese sido humanismo 2. ¿usted cree que el humanismo le ha hecho mucho daño al Perú en estos 5 años de gobierno? Creo que no tanto el humanismo, no, porque yo encuentro en Humala, presidente, un hombre bueno. El tema es su entorno, y dentro de su entorno creo que Nadine era muy borrachita, como dice su suegro, terminó embriagando a toda la cúpula gubernamental. Entonces se tiene que reestructurar, reformar el Partido El Nacionalista. Partido Nacionalista creo de que tiene muy buenas ideas, ideológicamente hablando, de acuerdo a lo que son sus planteamientos, y creo que se va a reestructurar. Y esperemos que todos los partidos políticos como el tuyo, el pensamiento primero sea el pueblo, segundo sea el pueblo, tercero sea vivir sirviendo al pueblo a través de la libertad y la democracia. Y Alejandro Toledo, doctor Wilder, Bueno, pues Ha no perdido sé definición ya. cuántos whiskies hay. ¿cuántos habrán? Tomando, ¿no? Y doctor Wilder, sobre el contexto de todos los partidos políticos que se presentan para la presidencia de la República, ¿qué más deberían presentar? Aparte de su hoja de vida, de su proyecto que van a realizar en Perú. ¿Algo más adicional que Hay usted una quiera frase decir? que alguna vez dije: antecedente determina presente y presente consecuente. Los que son candidatos deben de presentar, exhibir qué han hecho en su vida, Así es, porque eso lo que es no han lo- hecho en su vida no lo van a poder hacer como gobernantes, pues. Yo, por ejemplo, le digo: muy bien, para ser presidente de la República hay que conocer el país. A ver, dime tus conferencias, tus libros, tus artículos, Así es. que me digas qué has hecho para poder decir que tú sabes y conoces el Perú. No tienes, no, pues entonces, no tienes acreditación, no tienes mérito para decir que soy candidato. Pero eso tiene que tomar conciencia el pueblo, ¿no? Gregorio Santos, doctor Wilder, obtuvo el 4% de los votos a nivel nacional. Bueno, Gregorio Santos, espero que abandone el camino chavista y el camino extremista, porque el pueblo de Cajamarca, que confía en él, debe hacerlo reflexionar para que tome nuevo rumbo político, ¿no? Hablando de Cajamarca, doctor Wilder, la mitad de la población de Cajamarca se encuentra en pobreza, 50,8%. ¿Cómo revertir eso? Simple y llanamente haciendo que el Estado esté presente, no que esté ausente como hasta ahora. Que el Estado tiene que estar presente negociando y concertando bien con las grandes empresas que hacen inversiones, y que parte de esos resultados se vea en la obra pública y en el trabajo por luchar contra la pobreza. Y presidente regional, que fue el primer presidente regional electo que se lanzó para presidente, estando en las rejas. ¿Qué opina sobre eso? Sobre Gregorio Santos. Bueno, esa es la característica de la democracia, que mientras haya la libertad y la Constitución se lo permita, todo ciudadano tiene el derecho de aspirar a lo máximo. Y eso es lo que ha sucedido con Santos. Mucho más él está fidelizado con una población basada en una política antiminera, ¿no? Así es. Doctor Wilder, el Perú es un país minero, pero no está condenado a ser un país minero por siempre. ¿En qué debemos invertir? ¿O qué debemos de fomentar? Lo que creo que es la política del Estado. Tiene que implementarse para hacer una extracción minera moderna, con uso de ciencia, de tecnología, sin atentar contra el medio ambiente, sin atentar contra el equilibrio ecológico. El tema es el que hay que hacerlo. Del 100% de explotación minera creo que no llegamos ni al 10%, o sea, hay 90% por explorar. No podemos seguir siendo, como decía Raimondi, mendigos en banco de oro, toda manera que lo tenemos y lo tenemos que explotar. Doctor Wilder, pero las grandes empresas que vienen a Perú se llevan más del 95% de los recursos. ¿Cómo hacemos eso? Eso es lo que duele a los pueblos. Pero ese es un tema de política de Estado y responsabilidad de los que dirigen el Estado peruano, que tienen que negociar bien, como decía Aya de la Torre,
el capitalismo, el imperialismo no es malo, es bueno, porque nos trae tecnología, nos trae desarrollo, y lo que hay que tener es la capacidad de negociar. Ese es el gran tema. Lo que sucede es que acá los que han negociado estos grandes contratos han negociado de rodillas y no han negociado de frente a frente, igual a igual. Doctor Wheeler, los gobiernos actuales, que es el que llegan al poder, están preocupados más por quién va a ocupar el sillón, quién será el próximo presidente, y dejan al lado al pueblo. ¿Qué opina de esa política que llevan? Yo creo que están equivocados, porque a Palacio de Gobierno se puede llegar con el poder del dinero, con el poder de la publicidad, de la prensa, con el poder del fusil, pero lo importante es llegar a la conciencia del pueblo, y a la conciencia del pueblo se llega participando, interviniendo y tratando de hacer conciencia democrática y conciencia de su problema, ¿no? César Acuña, doctor Wilder, hablando de publicidad, dinero, plata como cancha. ¿Qué opina de César Acuña, doctor Wilder? Bueno, el chato no solamente es de tamaño, sino también de ideas y carente de muchas cosas, pero al final es un hombre bueno. Hombre bueno, pero Como tuvo persona, muchísimas denuncias, doctor como Wilder. persona, Claro, como persona, así es. ve usted que la regala, etcétera, pero para ostentar magistraturas y privilegios como el que ostenta, no solamente debe de ser generoso, sino tiene que demostrar ser bueno como autoridad para trabajar a beneficio de la gran mayoría. Ha sido alcalde de Trujillo, presidente regional de la Ciudad de la Libertad. ¿Qué Bueno, opina de haber llegado al poder en la libertad y dejar el cargo y lanzarse para presidente? ¿Es bueno para un bueno, país eso? ese es el problema que tenemos en el país, que tenemos que seguir trabajando en la conciencia, en la internalización de qué es lo que le conviene o no le conviene al pueblo peruano. Porque muchos llegan a los puestos merced a la publicidad, a la preventa, al regalo. Yo me acuerdo en Ancash, por ejemplo, había un presidente regional que ahora está en la cárcel, mientras que nosotros íbamos a hablar de propuestas, de proyectos, de ideas, de conceptos, él iba, le ponía 2 orquestas, 200 cajas de cerveza, ¿no? Y juegos artificiales, y listo, vota por esto, es punto. Y el pueblo lo ungía. ¿Y en qué terminó? Así es, doctor Wilder. Su querido Ancash, doctor Wilder. ¿Cómo lo Así. definiría en un par de palabras? Ancash. ¿Qué País significa que ha para usted? pasado por Sodoma y Gomorra y vive los resultados del holocausto, ¿no? Del holocausto de los gobiernos que han pasado y el holocausto que está generando este gobernador que actualmente está. Llegó al cargo ofreciendo regalar 500 soles y bueno, pues los ancashinos tienen mucho por cobrar porque hasta el momento no le cumple. Hasta ahora nada, doctor Wilder. Pero Ancash es una región riquísima. Esperemos que el pueblo vaya tomando conciencia y definitivamente unja a sus mejores hijos, a sus mejores cuadros como autoridades y la historia cambie. Doctor Wilder, en el tema de seguridad, ¿cómo ve la seguridad en el Perú? Bueno, el 90% de los peruanos decimos que estamos inseguros, hay una inseguridad total. Entonces, para trabajar por la seguridad ciudadana, lo que hay que utilizar es la ciencia, la tecnología y estrategias de integración. Acá tiene que haber una integración entre la Policía Nacional, la Policía Privada, Serenazgo, y tiene que recurrirse a la Fuerza Armada para que pueda ocuparse de determinadas funciones que distraen en su verdadero objetivo a la Policía Nacional. Doctor Wilder, siendo congresista de la República, ¿qué leyes importantes ha impulsado? Bueno, trabajamos por la ley de las carreteras, trabajamos nosotros la ley Chinecas, Así es. la ley del puerto, la ley del aeropuerto en Chimbote, creamos por ley el parque industrial del Santa, el parque industrial de Huaraz, y en administración logré hacer, bajo el sistema de gestión, la carretera que mis abuelos soñaron y que 100 años esperaron, la carretera asfaltada de Chimbote, Sivas, Uchiza, Marañón, que hoy día es una gran realidad. Doctor Wilder, de haber llegado usted a la presidencia regional de Ancash, ¿qué es lo primero que hubiera hecho? Lo primero que hubiese hecho es generar el aparato productivo en la región y luego invertir fuerte en educación y en salud. Sus 3 elementos hubiese comenzado a trabajar. ¿Por qué cree que el pueblo se deja engañar por los políticos, doctor Wilder? Lamentablemente, hay que tener en cuenta a Facundo Cabral. Facundo Cabral en un verso dice, yo tengo un tío que era tan valiente y valiente que no le tenía miedo a nada, pero tenía miedo a los ignorantes. Y le preguntan por qué, porque son mayoría y hasta elige presidente.
Tiene muchísima razón, doctor Wilder. ¿Y qué hacer nosotros los jóvenes, aparte de presionar la fuerza juvenil, de ir y decir, no, no me gusta porque no quiero? Todos los jóvenes deben hacer como tú estás haciendo, intervenir en política, con decisión, con ideas, con compromisos, para estar siempre al lado del pueblo, al lado de los pobres, al lado del desarrollo, al lado del progreso. Es lo que hay que hacer. Yo motivo a la juventud, participe en política, porque si todos nosotros somos indiferentes a la política, definitivamente los políticos van a siempre tener éxito con las mañas y las artimañas que siempre han tenido. ¿Y por qué se cae en el bendito populismo, doctor Wilder? Por lo que decía Cabral, ignorancia del pueblo. ¿Usted cree que el pueblo confía mucho en lo que vienen a hablar? No, el pueblo no confía mucho, lo que nos falta es elevar la conciencia política y que los que tenemos partidos políticos como tú, estar cerca del pueblo para decirles no te dejes engañar por los sátrapas que vienen a conversar. Eso es lo que hay que hacer. Así es, doctor Wilder. No bastan las buenas ideas. Tenemos que garantizarle al pueblo peruano que no vamos a fracasar. Así es. No solamente vale el optimismo, la actitud de querer ganar, sino también la actitud de trabajar. Doctor Y Wilder, estar siempre haciéndolo. perdón, ¿y por qué no se unen las fuerzas? O sea, llega, por ejemplo, PPK, puede llegar Keiko y al final se unen las dos fuerzas para poder trabajar firme y fuerte por un Perú mejor. Bueno, eso es lo que todos los políticos, los analistas y los pensadores políticos están Pero Orgullo puede más. exhortando, ¿no? Que concerten. Ninguno de los que gane la presidencia de la República va a garantizar gobernabilidad si no existe concertación y unidad. Unidad. Y lo que falta, doctor Wilder, es ética. En ese camino tienen que trabajar. A las finales tienen que olvidarse y comerse los sapos de sus propias palabras y sentarse a conversar por el bien del país, ¿no? Doctor Wilder, ¿y usted qué mensaje daría a todos los jóvenes que nos van a ver? Joven, como decía González Prada, prepárate para la acción y no para el placer. Prepárense no solamente para pensar, conocer, sino también para hacer. Y vivan haciendo, pensando en su país, pensando que ustedes tienen la obligación de darle al Perú algo distinto de lo que hemos dado a las generaciones anteriores. Tiene muchísima razón, doctor Wilder. Y es más, los jóvenes que son universitarios no deben creerse superiores por estar en una universidad o tener un título o certificado. Más bien eso deben emplearlo como una herramienta para ayudar a su pueblo. Así es, deben caminar humildes porque la humildad nos hará grandes. Cuanto más humildes, van a tener la recompensa que tiene el sabio. Y en el Partido Justicialista, doctor Wilder, estamos convencidos que sí se puede. Yo estoy Podemos tener plenamente una seguro. justicia social. Yo estoy plenamente seguro que si sigues contagiando este ánimo que tienes, el Perú va a tener en ustedes un gran aliado para terminar con la pobreza y trabajar por su desarrollo. Mis felicitaciones. Muchísimas Y gracias, que doctor el Wilder. Dios del amor esté siempre contigo y te acompañe. Muchísimas gracias, doctor Wilder. Es un Un placer. honor siempre con usted, estar compartiendo las ideas, las expectativas. Muchísimas gracias.